La verdad es que lo único sorpresivo de este anuncio, como tú bien señalas, Laura, fue quizás que se adelantó a la época, porque la verdad es que ya los empresarios estamos acostumbrados a que en 1 de mayo nos madrugaban siempre con un aumento salarial, cosa que por lo demás hemos venido insistiendo es insuficiente porque es una loca carrera de perseguir con los salarios a la inflación. Recordemos que lo que se está haciendo con esta aumento salarial es fundamentalmente corregir lo que ha sido el efecto de un deterioro del salario del año anterior. O sea que es una carrera que nunca alcanza. Hemos venido insistiendo lo importante de discutir lo que es un aumento salarial conjuntamente con otras medidas, que no sea la política social una colcha de retazo como en este momento está haciendo, donde por un lado me anuncia el aumento salarial, después nos madrugan con el periódico sabiendo que va a haber un fondo de prestaciones sociales, pasa mañana nos enteramos de otra cosa, sino habernos sentado conjuntamente a discutir cuáles eran las mejores formas de hacer un aumento salarial por sectores, si era insuficiente este aumento, que por lo demás, les recuerdo a las personas, no fue un aumento salarial, fue simplemente el aumento del salario mínimo. No es verdad que hay un aumento general de salario, o sea, la gente es propensa a pensar que con esto, porque los empresarios, pero sobre todo los privados, cuando hay un aumento del salario mínimo, aumentan a todo el mundo en esa misma proporción. Pero lo cierto es que no ha habido un aumento general de salario, sino solamente el salario mínimo que se corrige para parcialmente corregir lo que ha sido los efectos de una inflación que sigue siendo terrible del orden del 30% el año pasado. Ahora, tú señalas parcialmente, Carlos, ¿en cuánto puede parcialmente sostenerse con ese salario, con ese aumento del salario mínimo, el perfil, el nivel inflacionario que tiene el país? Bueno, primero hay que señalar claramente de que este aumento de salario forma parte de una serie de políticas direccionadas en la Casa Trabajadora que se comenzaron a planificar desde el año pasado, exactamente el 10 de noviembre, cuando se fundó la Central Bolivariana, y hicimos un compromiso, todo el conglomerado inmenso de trabajadores que participamos ahí, un compromiso de interactuar directamente con el presidente, elaborando una serie de políticas que comenzaran a la construcción de una nueva sociedad, básicamente en donde, bajo los postulados constitucionales. Estamos hablando de que la Constitución manda, desde luego, con toda certeza y con toda transparencia, habla de la iniciativa privada, pero también habla de que la iniciativa privada, en concordancia con la justa distribución de la riqueza, ¿verdad? En Venezuela, desde luego, es bienvenida la iniciativa privada, pero siempre que se desarrolle una justa distribución de la riqueza. Ahora, el aumento de salario no es una política individual o sola, sino que forma parte de un conglomerado, como ya dije. En Venezuela tenemos empresarios que con mucho gusto están con una mentalidad abierta a participar en este proceso de cambio. Hay empresarios que con mucho gusto participan en las políticas del gobierno bolivariano. El gobierno siempre va a estar abierto y nosotros los trabajadores apoyamos esa política del gobierno a que los empresarios se comprometan en este proceso de cambios, se prometan a una justa distribución de la riqueza. Entonces, no es aislada, el aumento de salario viene acompañado de políticas como la ley de costos y precios justos, donde debe haber una control, una evaluación de los márgenes de ganancias, sobre todo especulativos. En Venezuela la inflación tiene un alto componente especulativo. Si no veamos la década del 2000, en el cual los empresarios tenían dólar congelado, y sin embargo la inflación nunca bajó de 20%, entre 20 y 30% es el promedio. Este año estamos en 3% y un poquito más en 3 meses. Estamos luchando para que no pase de 15% al finalizar diciembre. El aumento de salario vinculado, el salario mínimo, vinculado a la ley de precios y costos, de costos y precios justos, y otras medidas que debemos hacer en una atmósfera de diálogo revolucionario. Queremos que... Pero ustedes calculan la inflación para este año en cuánto, porcentualmente hablando, en 15%. En 15%. 15%. Pero la proyección nos invita a pensar, ¿no? Los que conocen a fondo el tema, que pudiera ser un 26% aproximadamente. Bueno, tenemos una lucha contra eso, ya tenemos 3 meses victoriosos. Así ese aumento de salario mínimo, Carlos, no va a alcanzar, sencillamente se diluye. No, pero es que no va a ser menos de 20%, seguro que va a ser menos de 20%. Tenemos una lucha fuerte, ya tenemos 3% en 3 meses, 3,4 creo que es, por ahí. Y eso es un buen indicador, eso es muy positivo. Marzo fue 1.3. Muy positivo, pero tenemos que ver eso, más la ley de costos y precios justos, que no es una ley contra el empresario, es una ley, en todo caso, contra el empresario especulador. Esas dos herramientas son claves para que haya una inflación controlada y que el aumento de salario no, como está criticando Fede Cámara, nosotros los criticamos a ellos, de que no es
que es una posición hasta cierto punto hipócrita, y me disculpa, porque la gran cantidad del componente inflacionario viene de la especulación. Fede Cámaras debería trabajar con sus propios empresarios a señalarle que trate de tener márgenes de ganancias, pero no especulativos, no por arriba de una, que es lo que se quiere en Venezuela, si no, no puede haber justicia social. Y fíjese que tenemos en Venezuela una isla, aunque tenemos inflación alta, pero estamos totalmente diferentes de lo que está pasando en el mundo, entre comillas, desarrollado, háblese Europa. No, Jorge, dice Pablo. Bueno, como dice un amigo mío, Dios proteja a los trabajadores y proteja a Venezuela, ¿no? Yo creo que ya estamos acostumbrados pues, a este tipo de discursos. No olvidemos lo del submarino, un submarino que de repente iba a emerger, la economía, crecimiento, los motores, aquellos que se anunciaron, los trabajadores ya no creemos en eso. Primero porque efectivamente son aumentos salariales que no responden a una discusión seria entre todos los sectores, entre trabajadores, los sectores de la producción, que es lo del diálogo, llámele tripartita o como la quieran llamar, pero es sentarse a discutir una política salarial y efectivamente cómo generar también políticas de empleo que conlleven realmente a tener un empleo decente y un salario justo. Y lo otro, la seguridad social. Es decir, que ha sido la deuda acumulada durante estos 13 años donde el gobierno ha sido capaz de respuesta. El universo sobre qué se aplica también esto. Es decir, cuando tenemos 13 millones, es la población económicamente activa y casi más del 50% está fuera de eso. Es decir, que son los trabajadores por cuenta propia que no van a recibir ningún incremento. Ese detalle, ¿no? Y entonces hay que atender este problema con seriedad. ¿Cuántos trabajadores se van a beneficiar, Pablo? Eso es, no llega a los 7 millones de trabajadores, los que tienen la suerte de tener empleo. Ahora, los que están sobre el salario, con el salario mínimo, los que están por encima actual del salario mínimo, el impacto va a ser mínimo, va a ser realmente ninguno. Porque un trabajador que gane al 1 de septiembre 2.050 bolívares, ese trabajador no va a recibir ningún incremento salarial, ¿verdad? Y ahí está realmente la política del gobierno de achatar los salarios de los trabajadores. Es decir, no hay una visión realmente de responder a lo que establece la Constitución.